Bienvenidos nuevamente al taller de fotografía Miradas con Propósito. Esta es la segunda parte del video donde estaremos hablando de ciertos aspectos importantes para la construcción de una fotografía. Ahora, uno de los elementos importantes que necesitamos para la construcción de una fotografía y que nuestro material sea bastante relevante es la ley de los tercios, que es muy importante para poder construir una fotografía. A partir de esta técnica nosotros empezaremos a darle sentido a nuestras fotografías y obras de arte. Ok, la regla de los tercios es una de las reglas de composición más utilizadas en la fotografía y en general en las demás artes visuales como es el cine y la pintura. Si no lo saben, la regla de los tercios se originó o empezó más que todo en las pinturas. Los artistas plásticos lo utilizaban desde sus orígenes. Luego esto fue llevado a la fotografía, donde obviamente tuvo más impacto y le fue a dar, pues digamos, un toque importante a la fotografía y todo el mundo artístico visual. Crea composiciones bastante equilibradas y visualmente atractivas. Así evita el centrado y dirige la mirada hacia el espectador. Su importancia radica en que el colocar elementos claves en la intersección o a lo largo de las líneas imaginarias que dividen la imagen en 9 partes, puede ser tanto en vertical o horizontal, la fotografía gana dinamismo y profundidad y armonía. Esta técnica ayuda a que las imágenes sean más atractivas que las que simplemente son centradas, guiando el ojo a través de una escena un poco más natural. Esto es muy importante porque de esta manera nuestras fotografías van cubriendo bastante sentido y así le vamos dando forma a las técnicas o a los planos que utilizamos al momento de capturar una fotografía. Como ya mencionamos en este ejemplo, ustedes preguntarán, pero ¿en qué consiste en sí la regla de los tercios? Pues básicamente darle sentido a la fotografía y darle un punto de enfoque para que las personas o el espectador pueda tener atracción con los elementos que nosotros incluimos dentro de la fotografía. Pero sin embargo se basa en la idea en que la imagen hay ciertos puntos claves o puntos fuertes que nosotros utilizamos para simplemente ordenar los elementos que vamos a colocar dentro de la escenografía o aprovechar el escenario que tenemos a punto de fotografiar. Estos puntos fuertes dentro de una imagen se originan en dividir la escena rectangular en 2 líneas horizontales y 2 verticales, como lo muestro acá en el ejemplo que les estoy mostrando, donde podemos observar cómo sería de manera horizontal con la línea de los 3 tercios y de manera vertical con la línea de los 3 tercios. Principalmente en nuestros teléfonos móviles podemos activar esta opción, donde puede ser una guía muy importante para que nosotros podamos poner en práctica el objetivo de hacer fotografías con la línea de los 3 tercios. Principalmente no hablamos de líneas imaginarias, sino tenemos líneas que nos guían para que así podamos tener en práctica que a la hora de tomar fotografía podamos ubicar a través de los puntos fuertes, que son prácticamente las esquinas entre las líneas que dividen de manera de hacer de arriba y hacia abajo, que son prácticamente los lugares donde nosotros podemos utilizarlos como ayuda para centrar la fotografía o donde ubicar los elementos que queremos que se muestren dentro de las fotos. Obviamente, cuando especificamos qué elemento utilizar y qué tan cerca depende de nuestros criterios. Obviamente ustedes eligen cómo nosotros podemos tomar la fotografía, cómo nos conviene, para que así podamos ubicarlo en el orden establecido y no se vea desordenado. Y al mismo tiempo, a partir de este orden y esta composición, nosotros podamos evaluar qué plano utilizar al momento de hacer la fotografía. Como ya les había mencionado sobre el tema de la composición es todo lo que conlleva la fotografía. Es otro aspecto fundamental en la fotografía, ya que determina la forma en que los elementos se organizan dentro del encuadre. Para analizar la composición de una fotografía se deben seguir los siguientes pasos. Identificar la regla de los tercios y su aplicación dentro de la imagen, lo que ya hemos mencionado. Analizar la simetría y el equilibrio de la composición. Y evaluar las líneas y las formas en que o planos que utilizamos dentro de la imagen. Ok, aparte de esto, lo que ya hemos hablado en el primer video, aquí entra la iluminación, entran los tonos, los colores y el paisaje que queramos nosotros fotografiar. Por eso es muy importante prestar atención si queremos fotografiar personas o algo, saber cómo podemos ordenar o qué cuadros utilizar o qué manera podemos encuadrar la fotografía basado a los ejemplos que ya hemos leído o que ya hemos escuchado sobre la ley de los tercios, con el apoyo también de cómo puede estar iluminado y los colores que pueden favorecer el encuadre fotográfico. Obviamente la fotografía puede estar mal tomada, pero también podemos ayudarnos a través de la edición. Los planos fotográficos es lo que mayor predomina en la fotografía, ya que sin los planos no podemos contar historias. Dependiendo de los planos que utilicemos, nos guiamos para que el espectador entienda qué tratamos de comunicar a través de nuestros retratos fotográficos o material audiovisual. Recuerden que los planos son tanto en la fotografía y a partir de la fotografía realizamos videos.
que dentro de los primeros planos tenemos el gran plano general. Se trata de un plano fotográfico amplio, generalmente tomado como un objetivo angular, que mayormente esto va para las cámaras profesionales. Los teléfonos celulares tienen algunos objetivos angular que pueden ser muy pobres en cuestión técnica, no nos ayudan muchísimo, pero sin embargo igual si el teléfono tiene un objetivo angular bueno o malo, igual podemos hacer este tipo de fotografías, pero debemos saber distanciarnos en qué posición o altura para que así se pueda lograr el objetivo de que sea un gran plano general. Mayormente esto se trata de un paisaje bastante grande, principalmente describe prácticamente la situación de una ciudad o un campo abierto. Realmente aquí es un paisaje enorme que cuenta prácticamente todo lo que sucede dentro de una situación. Luego tenemos el plano general. Es muy distinto al gran plano general, pero tiene el mismo objetivo, pues. Es donde el sujeto ocupa claramente el centro de atención de la imagen, si bien es el entorno donde ofrece una parte importante de la información del conjunto de lo que se está fotografiando. Un ejemplo claro de esto es que, a diferencia del gran plano general, es que el plano general, que se vamos a diferenciar entre estos dos planos, es que el plano general es más reducido, pero igual es un campo abierto. El siguiente plano es el plano entero. Prácticamente este plano entero lo dice porque como referencia es que cubre el cuerpo completo de una persona, animal o cosa que esté fotografiando. Pero sin embargo, en este ejemplo tenemos a una persona. Ocupa una parte del fondo, pero lo más importante que predomina como guía es capturar completamente el cuerpo entero de una persona. Obviamente esto va desde las pies hasta la cabeza y puede variar en función a la posición del sujeto, pero obviamente acá tenemos un ejemplo. Otro de los planos que son sumamente importantes es el plano fotográfico americano. Viene desde años atrás, donde se utilizaba mucho para las películas de vaqueros, que mayormente empezaban desde antes de la rodilla, pero daba protagonismo a la parte donde estaban las pistolas de los vaqueros y entraban en combate en el viejo oeste. Obviamente algunas personas no lo quieren llamar plano americano porque obviamente tiene ciertas opiniones o cuestiones políticas con Estados Unidos, pero sin embargo es simplemente un nombre. Desde ahí se terminó y quedó con el nombre plano americano, pero mayormente este plano trata de por lo menos es utilizado para estas escenas, pero sin embargo se puede utilizar en cualquier función. Este encuadre cinematográfico abarca desde la cabeza hasta las rodillas, donde trata de mostrar las expresiones faciales y parte de las acciones corporales, especialmente desde las manos. Se confunde mucho con el siguiente plano, que es el plano medio largo. El plano medio largo es un poquito más corto, igual empieza antes de la rodilla, pero menos corto hasta arriba de la cabeza. La confusión de este plano es que son casi similares, pero un punto muy importante para que no se confunda es que cada corte o cada vez que se cierra el lente de la fotografía, o decir el encuadre fotográfico, tiene un nombre y es importante conocerlo para variarlo y así al momento de hacer la fotografía sepamos cuál plano nos conviene más. Luego tenemos el plano medio. Es un plano que bastante es utilizado, ofrece una visión similar a la que teníamos con una conversación con una persona. Mayormente se trata como para dar a entender que dos personas se están comunicando. También combina mucho la cercanía del rostro con la expresión del cuerpo. Se encuadra en la parte superior del individuo con un corte de altura a la cintura. Como podemos observar en el ejemplo que les estoy mostrando, este plano medio es más corto que los anteriores, prácticamente va de la cintura hacia arriba y mayormente es utilizado cuando trata de retratar momentos donde dos personas están conversando. Luego tenemos el plano medio corto. A diferencia del plano medio, que es prácticamente casi el mismo nombre, es un poquito más cerrado. Este plano se acerca un poco al primer plano, que ya les estaré mencionando cuál es este plano. Es donde inicia un grupo de planos de distancia íntima. Trata de como que acercar un poco a la persona, como si estuvieras dándole un close shot, como si estuvieras como que retratando una parte más íntima de esa persona. Eso es lo que se trata de comunicar a través de este plano, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al mensaje que se va a transmitir, si es una persona o algún animal o algún objeto en específico. Es un poquito misterioso ese plano. Esta es la importancia o lo que trata de decir cuando se usa mayormente este plano. Luego de eso tenemos el primer plano, que es un plano fotográfico que abarca los hombros, el cuello y la cara. Generalmente se usa para destacar la mirada, gesto de la persona o fotografía. Este plano me gusta más porque es un poco más cerrado y le da sumamente protagonismo a la persona, y sí es un poco más intimidante porque prácticamente es como que trata de darle sentido de que esta fotografía va referente a esa persona.
o digamos, si vamos a retratar a un niño, le damos dando protagonismo completamente al niño, y a veces estas fotografías se ven muchísimo mejor que otras, pero esto varía, depende de la ocasión, depende de la situación. Luego tenemos el plano detalle. Es un plano que se confunde mucho con el primer plano. Recoge realmente una parte o un elemento de la escena donde lo aísla y le da protagonismo. Tiene una razón de ser. Cuando se utiliza este plano es porque quiere protagonizar o quiere que el espectador entienda un elemento dentro de la escena donde le va a dar un sentido a la historia o lo que quiera proyectar. Los planos fotográficos es el impulso para que nosotros empezamos a hacer fotografías profesionales. Aplicamos la ley de los tercios y el conocimiento básico que ya tenemos de la iluminación, donde en los escenarios que nos corresponden hacer fotografías debemos identificarlas para saber cómo jugar con la iluminación, ya sea natural o sea artificial, para que así empecemos a hacer un mejor trabajo. Pero, ¿qué no estamos haciendo y necesitamos implementar? Es adaptarnos a las redes sociales, a las tecnologías actuales. Como fotógrafos o como realizadores audiovisuales, que nosotros estamos haciendo al aprender estos conocimientos para aprender a hacer fotografía, que a partir de la fotografía haremos mejores videos, porque de la fotografía tenemos que saber hacer videos. Las fotografías se deben hacer pensando de un principio los formatos que son utilizados en las redes sociales. Hoy en día se utiliza mucho el formato horizontal y vertical, pero la realidad es que contamos con teléfonos en pantalla vertical, donde las horizontales, que a pesar que tienen gran ampliación de campo visual, al momento de proyectarlas se reduce en casi una parte en medio de la pantalla. Entonces, los formatos verticales tienen mayor exposición visual porque cubren prácticamente toda la pantalla, y es por eso que hoy en día el formato vertical predomina bastante. Entonces, si vamos a hacer fotografías al momento de cubrir las actividades o nuestros proyectos personales, debemos hacer fotografías en horizontal y al mismo tiempo en vertical. Una de las cosas importantes que falla, que no pensamos al momento de realizar un plan de rodaje fotográfico, es que cuando realizamos fotografías horizontales abarcamos gran parte de la fotografía, pero cuando la vamos a convertir a vertical en edición o a subir a las redes sociales, perdemos primero resolución. Esto es un gran error. Luego perdemos campo visual. Si son 10 personas que aparecen en la fotografía, no se van a ver las 10, se van a ver menos personas y al mismo tiempo se van a ver mochadas, uno sin brazos, sin cabeza, y ahí prácticamente daña todo el trabajo. No se debe hacer esto. Entonces, lo que sí diferencia que al momento de que nosotros tomemos fotografías en vertical, cuando estamos también tomando en horizontal, es que podemos agrupar a estas personas en diferentes grupos o sencillamente alejarnos un poquito más o buscar la manera de que todos puedan caber en esa fotografía vertical, ya sea para retratar personas o retratar el paisaje. Siempre cuando vamos a tomar fotografías en un formato establecido, adaptamos todo al formato, y es lo que el fotógrafo debe hacer para que así siempre tenga un plan de respaldo si su objetivo o el destino de esta fotografía va a ser utilizada en las redes sociales. Las recomendaciones para que no cometamos los errores que debemos tener al momento de hacer fotografías son las siguientes. No deben tener ninguna parte borrosa. Es muy importante que al momento de hacer fotografías debemos mirar el lente, porque a veces no nos percatamos que las fotografías están bastante borrosas y desenfocadas. A veces cuando está desenfocada es porque tenemos el botón de capturador no está apuntando correctamente al lugar que corresponde. Ahí debemos mirar los ajustes de la cámara. Varía del teléfono, en este caso estamos hablando de fotografías con teléfono, varía el teléfono de las opciones que tenga. Por eso es importante que debemos conocer las opciones que tenemos en nuestro dispositivo, asentarnos y ver cada una de ellas para que podamos identificar dónde está el botón capturador y desenfoque, para que al momento de nosotros hacer la fotografía podamos regularle y bajarle la intensidad, para que así no tengamos fotografía donde esté todo borroso y desenfocado. Ahora, no deben tener fotografías en contraluz. Recuerde que con el primer ejercicio o la primera información del primer video, las fotografías contraluz tienen un propósito, tienen un objetivo. Solamente son utilizadas cuando son necesarios para ser una foto artística o tenga una razón de ser. Si van a cubrir actividades, no deben estar en contraluz.
Ahora, no deben estar expuesta o muy subexpuesta. Con los ejercicios que le expliqué anteriormente, la fotografía debe estar correctamente expuesta, ya que de esa forma se va a apreciar cómo es la fotografía independientemente de la iluminación que tenga. Deben buscar el sitio o el lugar adecuado para tomar esta fotografía. Si el lugar no cuenta con la iluminación necesaria o está mal, no sencillamente no tomen fotografías en ese sitio, sino que esperen el sitio adecuado para tomar la fotografía y puedan respaldar eso que desean fotografiar. No deben estar cortadas, no deben estar mochadas, no deben estar trianguladas. Deben tomar una fotografía claramente cuadrada, correctamente y adaptada al formato que ustedes saben a dónde va a ser expuesta y dirigida. Para finalizar este video, recuerden que haremos una práctica de lo que hablamos el día de hoy. Vamos a hacer el ejercicio de hacer una fotografía de cada uno de los planos que explicamos en este video. Obviamente deben usar la ayuda en sus teléfonos móviles de la ley de los tercios, deben activarla a la cuadrícula para que así se guíen a través de la ley de los tercios y bajo los conocimientos que ya hemos visto de la iluminación, de los colores, de la textura, del relieve, lo pongamos en práctica, pero ahora a partir de los planos fotográficos que se les dijo en este video, pensado también en las fotografías adaptadas a las redes sociales. Entonces, ustedes escogen si la quieren hacer en formatos horizontales o formatos verticales, pero es una fotografía por plano. Dicho esto, me despido por ahora. Hasta el próximo video, que sería ya el cierre del taller de fotografía. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Confío en ustedes. Hasta pronto.